Muy buenos días, fanáticos de las relaciones internacionales, la economía y las ciencias políticas. Hoy queremos compartirles un tema sumamente apasionante y muy especial para nosotros. Junto a Madeline Arévalo, Andrés Hernández, Germán Rojas y su servidor Andrés Meneses, les contaremos sobre migración, fronteras y libre circulación. Así que quédense con nosotros, que seguro que al finalizar este video cambiarán su perspectiva y lo que piensan sobre este tema. El escenario de las migraciones y la libre circulación es objeto de estudio no solamente de académicos en las relaciones internacionales, sino que se extiende al mundo de la economía, las ciencias políticas y la sociología. En un mundo cada vez globalizado y en que los flujos migratorios parecen retar de manera muy profunda las intenciones de los estados de controlar la libre circulación sobre sus territorios, este fenómeno provoca un replanteamiento muy crítico sobre las políticas y las prácticas que abordan los estados en cuanto a la migración y a la libre circulación en sus fronteras. Según la Real Academia Española, la migración es el movimiento de la población que consiste en dejar su lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente a causas económicas, políticas o sociales. Asimismo, la libre circulación es el derecho que tienen las personas de elegir libremente su lugar de residencia y desplazarse por un determinado territorio. Teniendo en cuenta la importancia de este fenómeno y la situación actual, así como los aspectos teóricos que derivan del estudio de las migraciones y la libre circulación, hoy nos preguntamos, ¿qué ocurriría si se eliminaran los controles de frontera y se le otorgara a la población la posibilidad de circular libremente? Para responder esta pregunta, hoy daremos 3 pasos que nos llevarán a una conclusión y una reflexión final. En primer lugar, analizaremos el contexto de la migración y el control de fronteras que existe alrededor del mundo. En un segundo lugar, abordaremos la perspectiva de los derechos humanos sobre la libre circulación y la migración. Y por último, haremos un análisis sobre la dimensión económica y social. Contexto de la migración y el control de fronteras en la actualidad. El control migratorio ha tenido gran importancia en la fuerza del Estado sobre un territorio y se ha convertido en un importante ámbito normativo. Un gran número de estados alrededor del mundo siguen adoptando nuevas medidas y nuevos controles con el objetivo de permear sus fronteras y llevar un control más estricto sobre la circulación de personas alrededor de ellas. Actualmente son varias las pautas que caracterizan un control de migración. Pauta número 1. En primer lugar podemos encontrar la creciente fortificación de fronteras. Este escenario se puede notar en mayor medida en los países occidentales. Uno de los casos más documentados y que más debates ha suscitado es el de la frontera entre Estados Unidos y México. A lo largo de esta frontera se han construido muros de gran altura, patrullas provistas de tecnología, sensores de calor y de movimiento y elevados alambrados que hacen cada vez más difícil la libre circulación de las personas que quieren pasar de un lado para otro. Prácticas similares también se han utilizado en regiones de Europa. Un ejemplo claro es lo que pasa en la península de Gibraltar y la frontera entre España con Marruecos. Pero no solamente existen controles en las fronteras, los estados también establecen controles internos para detectar a los migrantes indocumentados que circulan por su territorio. A menudo se practican controles en lugares de trabajo, en carreteras y en otros establecimientos. Sin embargo, estos controles tienen elevados costos económicos y grandes repercusiones políticas, debido a que sus esfuerzos deben ser a gran escala y exigen muchas veces horas de investigación y dedicación. Pauta número 2. En segunda medida existen controles de migrantes indocumentados en cuanto a los servicios de asistencia social. A través de este mecanismo, los gobiernos restringen el acceso a las prestaciones sociales. De este modo, los migrantes indocumentados se exponen a un riesgo mayor y pueden ser objeto más fácilmente de detenciones y finalmente su posible expulsión. Al contrario de lo que se puede pensar, estas medidas son coherentes con el derecho legítimo de los estados a controlar su territorio. Sin embargo, vale la pena señalar que durante mucho tiempo estas prácticas llevan una relación directa con circunstancias especiales, como en el caso de épocas de guerra. Pauta número 3. La cooperación entre los estados de salida, transición y entrada de inmigrantes. Esta se ha convertido en otra herramienta de control. El hecho de que actualmente constituyan prácticas comunes ilustra el fuerte giro que ha dado en los controles en cuanto a la migración y libre circulación.
Estos acuerdos de cooperación permiten que los países de entrada inciten a los de salida a detener el flujo saliente y a controlar mejor sus fronteras. Países como México o Marruecos se convierten así en zonas tapón para contener la migración de América Latina y de África subsahariana. Estas negociaciones entre estados incluyen también ayuda al desarrollo que cada vez está más condicionada a la cooperación de los estados de salida y en el control migratorio y la readmisión de los migrantes expulsados. Finalmente, pauta número 4. La preocupación por la seguridad ha dado lugar a la adopción de nuevas tecnologías biométricas en el control de fronteras. Los planteamientos de seguridad nacional están centrados en el Estado y en la seguridad humana, unos que hacen hincapié en la soberanía y en el control de fronteras, y otros que se centran en las personas, la interdependencia entre los países y la cooperación transfronteriza. Conociendo ya las pautas que caracterizan el control de la migración, podemos decir que, aunque las preocupaciones por la seguridad y el control fronterizo hoy tienen un papel preponderante, este ya era un tema candente antes del 11 de septiembre del 2001, por lo que no se debe considerar al terrorismo como el principal factor para explicar estas tendencias. Una muestra es la acción de gobiernos asiáticos que dieron razones de seguridad para justificar las decisiones económicas al deportar trabajadores migrantes indocumentados. Las trágicas consecuencias de la migración no documentada no son específicas de países occidentales. Un documento de las Naciones Unidas hace alusión sobre las víctimas caídas en las costas de Australia, en la frontera entre México y Guatemala y en el Sahara. En cualquier caso, el cálculo numérico es probablemente demasiado bajo, ya que nadie sabe cuántos cuerpos quedan por descubrir. El costo de control de fronteras no es solamente humano, sino también económico. Según un informe de la Organización Internacional para Migraciones, los 25 países más ricos gastan entre 25 y 30 mil millones de dólares anuales en la aplicación de leyes de migración. Este costo corresponde no solo al control de fronteras, sino también a la expedición de visas y permisos de residencia, al procesamiento, detención y traslado de inmigrantes indocumentados, a las inspecciones de trabajo e imposiciones de sanciones a los empleadores, a la tramitación de solicitudes de asilo y asentamiento de refugiados y búsqueda de inmigrantes indocumentados. ¿Pero es posible controlar la migración? Esta tendencia hacia un mayor control de fronteras no parece dar los resultados que se esperan. Con frecuencia, los estados parecen incapaces de controlar lo que pasa en sus fronteras diariamente. Esta situación es ilustrada muy claramente en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Bien es verdad que muchas veces los migrantes son capturados y en la frontera otros son expulsados. Pero los migrantes motivados se las ingenian para burlar los controles fronterizos corriendo mayor riesgo, cruzando a través de nuevas zonas fronterizas y en casos extremos recurriendo en gran medida a los profesionales de las tratas de personas. Ya así, ni con los controles más estrictos, ni con la alta tecnología, logran impedir la entrada de personas a un determinado país, lo cual crea una brecha entre lo que se dice y lo que se espera lograr en cuanto a las políticas aplicadas al control migratorio. Esta situación plantea el problema de que si es o no posible controlar la migración. La impotencia de algunos estados puede deberse a varios factores. En la actualidad, la migración está estructuralmente incrustada en la economía y en las sociedades de la mayoría de los países. En una era de globalización, los estados entran en un dilema, porque las fronteras deben permanecer abiertas, debe ser favorable a la actividad y al comercio internacional, esto sin contar el turismo. Mediante la migración los países están conectados a través de redes y facilitan así nuevas migraciones. Esto explica por qué es fácil de iniciar, pero difícil de contener. Otro de los factores que agravan este problema son los grupos de presión, y esto está vinculado estrechamente al mercado de trabajo ilegal. Muchos de los empleadores buscan mano de obra barata que puedan contratar a bajo precio. Por otra parte, las políticas oficialmente declaradas pueden ser distintas de las intenciones reales. Se observa a menudo que, por ejemplo, una benigna negligencia con la migración indocumentada puede convenir a intereses de países y empleadores deseosos de acceder a una mano de obra desorganizada e irregular. Por último, tanto si es posible controlar con éxito la migración como no lo es, lo cierto es que las prácticas contemporáneas plantean varios e importantes retos. Uno de ellos atañe a la coherencia de las políticas de migración. Es aquí donde nos preguntamos,
¿Deben los estados ceñirse a su ambición de controlar las fronteras, aun sabiendo que la prueba real es que no lo hacen y que es muy difícil conseguirlo? El riesgo es que la brecha entre los que afirman y los que diseñan la política y los que ven la situación real hagan incoherentes sus normas. Esto puede fomentar a la creencia de que los gobiernos son incapaces de controlar los flujos de personas o no están dispuestos a hacerlo, lo que suscita un sentimiento contrario a la migración. Un segundo problema es la sustentabilidad de las políticas de migración. No es probable que disminuya el número de personas en movimiento, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, es necesario prever respuestas y acciones de largo plazo. Las políticas contemporáneas, en vez de ofrecer una perspectiva clara, parecen ir a la saga y reaccionar de manera restrictiva y pasiva a la evolución de los flujos migratorios. Por lo que es necesario idear alternativas para afrontar los desafíos que trae la migración en un mundo globalizado. Es así como terminamos este primer capítulo sobre el contexto de la migración y el control de fronteras. Ahora damos paso a nuestra compañera Madeline Arévalo, que nos hablará de los derechos humanos y de la migración. Esto sin antes dejar una pregunta al aire. ¿Hasta qué punto pueden coexistir unas medidas estrictas de control de fronteras con el funcionamiento armonioso de la democracia? Esto tomando en cuenta que existen valores liberales y principios de los derechos humanos que guían a las sociedades, que no sabe de fronteras y que guía el comportamiento de los países con los forasteros. Nuestro segundo ítem es sobre los derechos humanos y la libre circulación. El punto de vista ético de la libre circulación de personas es frecuentemente analizado a menudo y se encuentran aspectos morales en pro o en contra de las fronteras abiertas. Identificando lo complejo de los argumentos, definiremos los principales cuestionamientos realizados a los derechos humanos y a las dimensiones éticas del escenario Migración sin Fronteras. En cuanto a los derechos humanos, la migración y la inmigración, podemos indicar que la migración es reconocida como un derecho humano. En cambio, la inmigración es cuestión de soberanía nacional. Sin embargo, una es necesariamente el complemento de la otra. La migración ofrece a las personas la opción de salir del territorio de un estado y a la vez desapegarse del gobierno de este, protegiendo en muchas oportunidades al sujeto de los regímenes autoritarios. Sin embargo, este razonamiento no obliga a otros estados a acoger a los extranjeros de manera ilimitada, es decir, los estados deben dejar salir a sus residentes, pero son libres de elegir a quienes les permiten ingresar a sus territorios. En palabras más claras, una persona que desee salir de su país, que está autorizado a hacerlo, pero que no sea admitido en otro, verá vulnerado totalmente su derecho a la migración. Finalmente, la emigración y la inmigración necesariamente se complementan entre sí, y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha quedado en cierto modo en deuda respecto a reconocerla como un derecho a la libre circulación. La migración y las desigualdades entre personas y países es otra forma de abordar el tema entre migración y derechos humanos. Es la cada vez más evidente desigualdad entre personas y países. Circular es un privilegio que está distribuido de manera desigual para los seres humanos. Ciudadanos de países desarrollados pueden viajar y asentarse en casi cualquier lugar del mundo. En cambio, ciudadanos de países menos desarrollados dependen de visas y permisos de residencia para poder migrar. La desigualdad también la podemos encontrar en la calidad de la calificación laboral. Los trabajadores calificados son apetecidos por muchos estados y tienen mayores posibilidades de emigrar que sus compatriotas no calificados, como lo cita en un ejemplo el escritor Rafael Alarcón, referente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A los trabajadores calificados se les otorgó el derecho a trasladarse y a acompañar a la libre circulación de bienes, servicios e información, mientras que a los trabajadores mexicanos no calificados en Estados Unidos se les dejó fuera de estos acuerdos. Otro ejemplo lo cita la profesora Christine Inglis, exdirectora del Centro de Investigación Multicultural y Migratoria de la Universidad de Sydney en Australia. Una sociedad como la australiana, que tiene una apertura vigente respecto a los migrantes, acoge favorablemente a colonos permanentes y estudiantes, es estricto con quienes solicitan asilo e imponen requisitos de visado a la gran mayoría de los no nacionales que deseen entrar al país. Es así como un Estado se da el lujo de seleccionar entre migrantes deseables de aquellos indeseables. No es discutible el derecho de cada país a elegir quién entra y quién no a su territorio, pero evidencia una delgada línea entre aceptación y discriminación. Pero esta restricción respecto a la circulación viola la perspectiva liberal igualitaria, que nos indica que las personas deben tener igualdad de oportunidades.
En el caso de las fronteras, los controles fronterizos de tipo policial, militar o de autoridades migratorias incrementan la desigualdad entre países. La razón de ser de la migración se basa prácticamente en el contraste entre naciones y de cierta forma tiene la función de redistribución, ya que las personas de regiones pobres van a dirigirse a estas regiones donde está el dinero y así a través de remesas y giros enviarán este dinero a sus familias que lo necesitan. Es casi moralmente imposible impedirle a migrantes de países pobres acceder a la riqueza de países ricos, y si los estados cierran sus fronteras, se verán obligados a encontrar otros medios que les ayuden a replantear la igualdad entre los distintos países. Dichos medios son fácilmente identificables: comercio, inversión extranjera, ayuda humanitaria. El problema se presenta porque no siempre son medios fructuosos, ya que los estados tienen una influencia limitada en las inversiones extranjeras, mientras que la ayuda del desarrollo no ha resultado hasta ahora lo bastante eficaz para reducir la pobreza. De todas formas, el desarrollo no sustituye a la migración, sino todo lo contrario, lo fomenta, al menos a corto plazo, como lo menciona el sociólogo Douglas Massey. La migración no solo puede ser el medio más eficaz de reducir las desigualdades entre países, también, y al contrario de lo que a simple vista se puede apreciar, es la solución más aceptable. El profesor Mehmet Uygur, catedrático en Economía e Instituciones de la Universidad de Greenwich de Londres, señaló que la cuestión es analizar si el cierre de fronteras puede asegurar el bienestar de una nación, pero ¿qué hay del bienestar del mundo? ¿Cómo se justifica dar prioridad a una determinada nación en detrimento del resto del mundo? Si bien esto puede interpretarse como egoísmo, también puede entenderse de manera comunitaria como un imperativo moral. Recordemos que toda comunidad humana tiene el derecho a determinar de forma democrática quién tiene autorización a formar parte de ella y del mismo modo ejercer control sobre su naturaleza y composición. Lo anterior es necesario para alcanzar los objetivos de una comunidad. Si bien es cierto que los estados son responsables del bienestar de sus ciudadanos y para asegurar el bienestar del resto del mundo es necesario que cada estado se ocupe de sus propios ciudadanos, sin embargo podemos objetar que las amenazas que representan los que llegan a una nueva comunidad en cuestión de valores es difícil de cuantificar y que además depende de varios factores como los ideológicos y políticos. Desde otro punto de vista, los recién llegados podrían en un principio amenazar los valores compartidos, pero con el tiempo es posible una inclusión en la comunidad que puede ser beneficiosa para sí misma y a la vez presenciar una evolución de sus valores. La circulación de personas, más que destruir las bases de una comunidad, da paso a una comunidad evolucionada, basada en valores de apertura y justicia, como lo describe el profesor Joseph Cairns, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, Canadá, que centra sus investigaciones en la teoría política contemporánea, especialmente en temas relacionados con la inmigración y la comunidad. Entonces, ¿esto quiere decir que vamos hacia un derecho a la libre circulación? En la mayoría de las situaciones, los gobiernos y grupos de derechos humanos castigan el costo humano que genera el ejercer control en las fronteras, pero no castigan el control propiamente dicho. Principalmente se culpa a los traficantes de seres humanos de la muerte y las condiciones de vida de los migrantes irregulares. En definitiva, se cuestionan los controles de migración y sus consecuencias, pero a la vez se admite su necesidad. Así entonces, debemos ser más razonables y atrevernos a cuestionar la base moral de las restricciones a la circulación de personas. Según Catherine Whittle de Weden, politóloga especialista en estudios de migración, es urgente empezar a debatir sobre un derecho general de circulación que abarque tanto la emigración como la inmigración. De igual modo, Chemilia Grandjew, profesora emérita de Derecho Internacional de la Universidad de París, señala que la libertad de circulación se está convirtiendo en una utopía urgente si se quieren abordar las deficiencias del sistema migratorio actual en lo que se refiere a los derechos humanos. En conclusión, un derecho a la libre circulación debería ser natural, global y multicultural. Es más como un recurso fundamental al que todo ser humano debería tener acceso. Todos deberíamos tener derecho a la libre elección de trabajo en este mundo de globalización económica y enormes desigualdades, como lo enuncia el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a un nivel de vida adecuado, como lo enuncia el artículo 25 de la misma declaración. Pero cada día es más difícil de lograrlo, al parecer, si no hay oportunidades de migración. Por lo tanto, el derecho a la libre circulación no depende de que se añada un derecho más a la lista de los ya existentes, depende que se promueva el respeto a los derechos humanos ya reconocidos como fundamentales. Una vez revisado el componente ético de la migración, es importante analizar el impacto o los impactos económicos de la misma. Lo primero que hay que señalar es que los impactos económicos en la actualidad varían dependiendo de la dimensión que se estudie.
Es distinto el impacto económico a nivel nacional o dentro de los estados frente al que puede tener a nivel internacional o en la economía global. Para ver esto están por una parte los países de salida de migrantes. Estos países van a ver cómo los flujos migratorios generan remesas, reducen los ingresos fiscales y provoca una pérdida de capacidades que bien se puede dar por fuga de cerebros o por la pérdida de mano de obra valiosa requerida en algunos sectores de la economía. Para los países receptores, la preocupación general es siempre el costo económico derivado de las prestaciones sociales que deben disponer para la población que llega. Mientras que hay corrientes que sostienen que cuando la migración es ordenada, los países receptores se benefician de los migrantes, pues los que llegan se vuelven contribuyentes y estimulan el consumo de las economías que los acogen. Dicho esto, es preciso señalar que se requeriría definir cuáles serían las variables a analizar para comparar los impactos que se presentan hoy con las posibles consecuencias generadas por una migración sin fronteras. Por otra parte, al revisar el impacto a nivel internacional hay que señalar que son varios los autores que sostienen que la liberalización del mercado mundial del trabajo duplicaría el PIB mundial, defendiendo que la circulación internacional de trabajadores es más importante en términos de reducción de la pobreza y el desarrollo que las discusiones alrededor del libre comercio. Por lo tanto, algunos economistas neoclásicos han defendido que la libre migración sería el mejor camino para lograr eliminar las disparidades en la remuneración del trabajo y que esto en el largo plazo equilibraría los salarios y reduciría la necesidad de migrar. Sin embargo, hay que contemplar la resistencia social y política que se pudiera presentar en los países receptores en el momento de una liberalización de la circulación. Por otra parte, hay que revisar cómo se comporta el fenómeno de la globalización y la no liberalización de los flujos migratorios, y para abordar este tema, de entrada hay que señalar que pareciera existir una relación inversa entre la restricción a la migración y el espíritu de la globalización y la integración. Anteriormente, las fronteras eran sinónimo de restricciones para todo, llámese circulación de bienes, servicios, moneda, persona, etc. Sin embargo, con la apertura de los mercados y la inserción de los países en una economía global, pareciera haberse flexibilizado el control, sobre todo frente al flujo de capitales, información, mercancías y servicios, pero no con la migración internacional de personas. Nigel Harris, economista inglés, señala que es paradójico que la migración de personas sea una excepción en el proceso de globalización, dado que la internacionalización de la economía crea un mercado mundial de trabajo en el que algunos países tienden a especializarse en suministrar ciertos tipos de trabajadores al resto del mundo, incentivando la circulación de la mano de obra. Varios ejemplos podrían exponerse, como el caso de la situación entre México y Estados Unidos, quienes con un tratado de libre comercio vigente hace varios años no han podido solucionar la crisis constante que vive la frontera, con los inmigrantes que van en busca de mejores condiciones de vida y materializar el cada vez más esquivo sueño americano. Una situación similar se observa en los procesos de integración en Mercosur, que en algún momento buscó facilitar la libre circulación de sus ciudadanos, que hacen parte del bloque, pero con el tiempo centraron sus intereses en la promoción del libre comercio y pareciera que ese fuera el sentir generalizado en varios organismos multilaterales como la Alianza Pacífico. La Unión Europea es el único bloque que ha logrado un grado sustancial de libertad de circulación de personas, y la migración de personas es un fenómeno mucho más complejo que los flujos de capital, información y mercancías, y por lo tanto esta comparación entre ambos no puede ser medida con las mismas variables, hacerlo sin duda sería incompleto e incorrecto. La circulación de personas genera impactos sociales y políticos importantes. Además, el proteccionismo y la intervención del Estado están todavía muy presentes y mantienen barreras al libre comercio en sectores vitales como la agricultura. Sin embargo, ya la OMC ha iniciado la búsqueda para avanzar con la circulación temporal de personas, reconociendo que el comercio de servicios requiere interacción física entre proveedores y consumidores. Así ha puesto sobre la mesa la necesidad y posibilidad de pensar en una libre circulación transfronteriza de trabajadores. Inicialmente serían proveedores de servicios temporales, excluyendo cuestiones relativas a migraciones permanentes, ciudadanía, residencia o empleo. Hasta ahora sería principalmente circulación de profesionales calificados de empresas multinacionales, pero los avances han sido muy pocos y ahora serán menores hasta tanto el mundo no supere el riesgo de contagio del COVID-19. Aunque la evaluación de los impactos económicos en una eventual liberalización de las migraciones es importante, no se puede dejar de lado las implicaciones en términos éticos, de derechos humanos y de justicia que trae consigo este tipo de fenómenos y que no se explican siempre por las motivaciones económicas. Un ejemplo de lo anterior puede ser la reunificación de las familias, quienes deberían poder gozar del derecho a reencontrarse y restablecerse con su núcleo familiar.
Sin embargo, ante el riesgo que pudiera cargar consigo parientes económicamente inútiles, algunos países como Estados Unidos y algunos otros defienden que los migrantes sean seleccionados por características económicas y no por las conexiones familiares. Adicionalmente, hay que resaltar que las políticas migratorias no siempre benefician a todos. Por ejemplo, la reunificación familiar es provechosa para los migrantes, pero no siempre es positiva para los países receptores. Es necesario entender lo difícil que es que todos los actores involucrados se beneficien, bien sean los ciudadanos de países receptores, los de países de origen, y pues que al mismo tiempo se pudieran ver beneficiados los migrantes, para lo que se va a atender consideraciones sociales y políticas. La política migratoria por lo general se centra en la promoción y defensa de los intereses de cada Estado y en ese sentido plantea cuestiones y valores morales de cada país. Los gobiernos, a ser responsables de la defensa de dichos intereses, van a buscar defender siempre el bienestar de sus connacionales, aunque en muchas ocasiones no es tan fácil determinar el interés nacional ante la multiplicidad de actores que componen un Estado. Sin duda, los diferentes actores sociales pueden tener visiones diferentes y frente al caso de la migración, esta puede favorecer o no a los diferentes sectores, quienes pueden encontrar que este fenómeno puede aumentar la desigualdad o, por el contrario, estimular la economía si se hace de la manera adecuada. Asimismo, es importante también ver la visión de los vecinos frente a la problemática, pues por ejemplo a Colombia le interesa tener buenas relaciones con la región, por lo que no puede desconocer la grave crisis migratoria que vive Venezuela y buscar medidas para enfrentarla y atenderla. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente analizar entonces la dimensión social de una migración sin fronteras. Es casi imposible evaluar las numerosas consecuencias de una política migratoria de libre circulación en todos los aspectos de la vida social. No es posible afirmar que sabemos lo que realmente pasaría, pues son muchos los factores que intervienen y la historia nos recuerda que las políticas de inmigración han tenido a menudo resultados imprevistos y diferentes según los países, el tipo de migración, así como el momento histórico donde ésta se desenvuelve. Siempre que se habla de una política migratoria de libre circulación, se tiende a pensar que se generaría un caos de migraciones masivas hacia los países desarrollados. Dado que la política migratoria de los estados hoy tiende a ser restrictiva, se podría pensar que sin duda las migraciones aumentarían si se presentara este caso. Pero ¿en qué medida aumentaría? Pues no todos los habitantes de los países de salida están deseosos de migrar, abandonando su hogar, su país y sus raíces, a menos que deseen superar algún tipo de situación particular imperiosa o quieran aventurarse y ver el mundo. Por ejemplo, en el curso de la historia de la Unión Europea siempre existieron temores con la inclusión de los nuevos miembros frente a que se pudieran producir migraciones masivas e incluso hoy existen algunas restricciones a la libre circulación de los miembros más recientes de esta organización multilateral, pero se descarta que se pudieran presentar hoy en día migraciones masivas entre sus miembros. Ayman Sori señala, por ejemplo, que las migraciones de África del Norte a Europa, teniendo en cuenta el volumen de desempleados jóvenes en esta región del Magreb, podría significar migraciones masivas en un primer momento, pero ante la incapacidad de los países receptores de ofrecer condiciones laborales para todos, eventualmente muchos retornarían a sus lugares de origen y se regularizaría eventualmente ese flujo de migrantes. Sin embargo, ¿qué decir de lo que podría pasarles a países como Colombia, que comparte frontera con Venezuela en una crisis que pareciera no tener fin? Hay que recordar además que los flujos migratorios no siempre guardan relación con las condiciones legales de la migración. Los que se resisten a correr el riesgo de inmigrar de manera ilegal podrían verse incitados a hacerlo. Pero, como se ha indicado en la primera parte, las políticas restrictivas no impiden que la gente intente migrar ilegalmente y por lo tanto las políticas restrictivas tendrían escasos efectos en los numerosos migrantes que salen de su país, tanto si están autorizados como si no lo están. Únicamente reduciría los peligros a los que se exponen y no tendría mayor relevancia. Asimismo, hay quienes sostienen que las políticas restrictivas también son responsables que haya migrantes que prefieren permanecer en los países receptores, incluso en condiciones irregulares, dado las dificultades que tuvieron que afrontar para lograr llegar al país de destino, como el caso de los migrantes mexicanos que cruzan la frontera con los Estados Unidos. Por otra parte, es importante tener presente que una migración sin fronteras es un escenario contradictorio y será siempre una amenaza para los estados receptores, quienes han construido con esfuerzo, tiempo y recursos un estado de bienestar para los suyos, que pudiera verse vulnerado o insuficiente para atender a los migrantes. Estos estados de bienestar se construyen sobre la base de la solidaridad y son asistencialistas, en donde los ciudadanos sostienen al Estado vía impuestos y estos, en contraprestación, los asisten y los protegen. Sin embargo, ¿tienen la capacidad para asistir a los recién llegados para que no creen situaciones de vulnerabilidad social? Este es uno de los principales argumentos para impulsar restricciones a la migración. Por otra parte, como lo ha hecho Colombia con la expedición del Estatuto Temporal para la Protección al Migrante Venezolano, se puede buscar la forma de intentar incentivar una migración ordenada y segura que permita materializar la inserción de quienes llegan del vecino país.
Este estatuto, que ha sido considerado un hito a nivel mundial, se implementa por fases, donde inicialmente se adelanta un censo para identificar las principales necesidades e impulsar políticas encaminadas a una inserción efectiva en el país receptor, pues de lo contrario podría desatar una crisis social desencadenando fenómenos como la xenofobia y el racismo. Sin duda, una migración sin fronteras se constituye como un gran desafío para las democracias y los derechos de la ciudadanía. En principio, el acceso a los derechos de los ciudadanos depende de la nacionalidad, lo cual excluye a los migrantes, pero en la práctica, los no nacionales disfrutan de ciertos derechos. Por ejemplo, los derechos humanos se basan en la persona misma y no en la nacionalidad y protege tanto a los nacionales como a los migrantes. Los migrantes participan en el sistema educativo y en los planes de asistencia social. Tienen derechos que protegen su situación en el mercado de trabajo y a veces incluso votan en elecciones locales, lo que ilustra cómo la residencia y no solo la nacionalidad determinan el acceso a los derechos. Sin embargo, son los estados quienes hoy otorgan los derechos a quienes quieren ingresar, transitar, trabajar, visitar o residir de forma permanente en su territorio y por tanto otorgan diferentes tipos de visas y también en algunos casos dan la residencia y la ciudadanía dependiendo del interés que manifiestan a la hora de ingresar al territorio. Es una forma de control legítimo precisamente para extender algunos derechos y beneficios a quienes llegan al país de destino con intereses diversos. Por tanto, la libre circulación sería un desafío para las instituciones democráticas, pero sobre todo para las autoridades migratorias, pues haría sin duda más difícil el control de quienes entran, transitan y salen en un territorio y asimismo se requeriría todo un andamiaje institucional para ofrecer una serie de garantías mínimas que no terminen vulnerando los derechos ni las capacidades de decisión sobre los asuntos internos que detentan los nacionales del país receptor. Es decir, que un planteamiento así, donde pudiera darse una migración sin fronteras, es clara y abiertamente utópico. Es difícil establecer un enfoque multilateral de la migración en el ámbito mundial, por lo que quizá sea conveniente plantearse como paso preliminar el enfoque regional. En las distintas regiones del mundo tienen lugar considerables flujos transfronterizos y los países a los que atañen suelen mostrar un mayor grado de convergencia socioeconómica. El más claro es el de la Unión Europea, que ha logrado la libre circulación de ciudadanos eurocomunitarios a una escala sin precedentes. Jan Koens y Marie Leoninen refieren como una ambición esencial de la Unión Europea la de crear oportunidades para que sus ciudadanos se desplacen libremente de un estado hacia otro. Aún así, el flujo migratorio no ha aumentado sustancialmente, lo que indica la importancia de las fronteras internas, barreras administrativas, financieras, culturales, lingüísticas o mentales. La movilidad es sobre todo característica de las élites europeas, mientras que los trabajadores y empleados tienden a permanecer en su país de origen. Entre tanto, los dirigentes europeos han emprendido el cierre y control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, dando lugar a lo que se ha llamado Europa Fortaleza. Pero también existen otros casos, sobre todo en África, como señala Adheranti Adepoju, Papa Demba Fall, Sally Pederby y Jonathan Cruz. Ese continente se caracteriza por unas fronteras recientes y porosas, así como por una larga historia de desplazamientos humanos en el que la libre circulación ha sido a menudo la norma. Aunque esto debería suponer un contexto favorable para el escenario de las migraciones sin fronteras, la construcción nacional posterior a la independencia ha sido un proceso poderoso que en ocasiones ha suscitado el nacionalismo exacerbado o la xenofobia. En cuanto a la región del África Austral, Sally Pederby y Jonathan Cruz documentan los esfuerzos emprendidos en pro de la libre circulación y su fracaso. La Comunidad de Desarrollo del África Austral redactó un protocolo sobre la libre circulación de personas en 1993 y 1994, al que se opuso enérgicamente el gobierno sudafricano por temor a las consecuencias de la apertura de fronteras en el desempleo, la xenofobia y la migración irregular. Estos argumentos fueron suficientes para reducir la iniciativa a una versión mucho menos ambiciosa. Aragonés y Salgado en 2019 indicaron que Estados Unidos, siendo un gran receptor de migrantes, especialmente de origen mexicano, su tendencia ha ido cambiando y hoy por hoy son de origen chino e indio, movidos especialmente hacia el trabajo con alto valor agregado. En Sudamérica, Alicia Magüit informa que la libre circulación de trabajadores se consideraba al principio una de las ambiciones del Mercosur por establecer un mercado común en el cono suramericano. La creación de un espacio integrado está naturalmente asociada a la búsqueda de medios y procedimientos que faciliten la libre circulación de mercaderías, de factores productivos y personas.
los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones han sumado esfuerzos para facilitar la circulación de los ciudadanos en la subregión, sea por razones de turismo o por fines que impliquen cambio de residencia habitual, o más conocido como migración laboral. Así, se reconocen los documentos nacionales de identificación de cada país como único requisito para viajar por la subregión en calidad de turista, y adicionalmente se cuenta con la tarjeta andina de migración como documento uniforme de control migratorio y estadístico de uso obligatorio en los países miembros. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el ejemplo más conocido de discontinuidad entre la circulación de mercancías y la de personas. Rafael Alarcón lo documenta indicando que la circulación de personas fue excluida de los acuerdos desde el comienzo mismo de las negociaciones del tratado. Estas diferentes experiencias ilustran la extrema complejidad del establecimiento de la libre circulación y el número de obstáculos a los que se enfrenta. Micolta en 2005 indicó que la migración da lugar para calificar a las personas como emigrantes o inmigrantes, lo cual es el traslado que se realiza de un país a otro o de una región a otra diferente en un periodo de tiempo prolongado. Es un proceso social que se encuentra en todo el acontecer de la humanidad. Sin embargo, los procesos migratorios internacionales, lejos de acabarse, hoy por hoy se han intensificado. En todo el mundo los estados proclaman su voluntad de controlar la migración, pero se ven ante la dificultad de cumplir esta ambición. El número de personas que migran no va a disminuir en el futuro y será cada vez más patente que incluso las medidas de control más sofisticadas y onerosas en realidad no detengan a las personas. En un mundo globalizado, la circulación de personas no es una anomalía que haya de ser excepcionalmente tolerada. Es un proceso normal, inserto tanto en las estructuras socioeconómicas como en la vida y la identidad transnacional de los migrantes. Desde el principios del siglo XXI se ha presentado la diáspora venezolana hacia varios países del área. En otrora, Venezuela era un país receptor de migrantes. Hoy ocurre un patrón contrario generado por un deterioro de orden institucional en ese país. Colombia es el mayor país receptor o de tránsito de esta diáspora, con tendencia creciente, siendo Bogotá como conglomerado urbano la ciudad que más cantidad de personas alberga. Además, es la población masculina venezolana la que prima en dicho éxodo. Esta migración rompió el esquema tradicional de ser una diáspora ubicada en una economía de periferia a personas que migraban a una economía desarrollada. Ahora es de periferia o subdesarrollada a otra subdesarrollada. Se presenta un fenómeno atípico dentro de la historia de las migraciones de América Latina. Los asentamientos subnormales de estas ciudades empiezan a crecer por la población migrante venezolana. Pese a ser localidades que obtienen recursos propios como su principal fuente de ingreso, las necesidades para hacer gastos público social son insuficientes para esta nueva población que, sumada a la población colombiana, se van a encontrar en condiciones de extrema vulnerabilidad. Es innegable que este flujo de personas generarán algunos cambios sociales, políticos y económicos en los países receptores. Determinar y anticipar sus efectos será uno de los temas de mayor discusión en el inmediato futuro.